Es un lento, pero constante esfuerzo. Voy a vencer a la fantasía con la ciencia. Esto es emocionante. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Dr. Stone es una serie de animación japonesa basada en el manga del mismo nombre, escrito por Riichiro Inagaki e ilustrado por el artista Boichi, cuya primera temporada fue emitida entre el 5 de julio del 2019 y el 13 de diciembre del 2019. Estelarizado por Yusuke Kobayashi, Yuichi Nakamura, Manami Numakura y Gen Sato, cuenta la historia de cómo la humanidad trata de reinventarse después de que la población entera fue convertida en piedra durante 3700 años, gracias al ingenio y creatividad que caracteriza a nuestra especie. En abril de este año, hablamos de la serie The Promised Neverland y cómo los protagonistas en esta historia utilizaban su creatividad e ingenio para superar los obstáculos y barreras que los antagonistas les ponían para evitar lograr su meta, que en el caso de The Promised Neverland era el escapar del orfanatorio donde estaban recluidos. Esta forma de abordar los conflictos pues la diferencia bastante de otras series, no solamente en el anime en general, sino también en su casa original, que es Shonen Jump, que es donde se está publicando esta historia en su formato de manga, donde está inspirada en la animación que salió a finales del año pasado y terminó a mediados de este, y que a pesar de ser completamente diferente en cómo aborda esta forma de confrontar a las dos partes opuestas en la historia, la ha hecho subir de ranking en esta revista que pues históricamente ha sido la casa de otras historias que han sido reconocidas mundialmente, como lo es Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, que se sigue publicando, y actualmente My Hero Academia, y no me acuerdo si Yaiba, no creo que Yaiba no, pero JoJo's Bizarre Adventure un tiempo también, y todas estas series, unas más que otras, pues han resuelto los conflictos que tienen las partes con golpes, con poderes sobrenaturales, con artes marciales, con espíritus que pelean por ellos, etc. Y aunque ocasionalmente utilizan otro tipo de formas de resolverlo, como juegos de cartas o juegos de palabras o juegos mentales, la gran mayoría de estas historias se resuelven con quién es más fuerte físicamente, ¿no? Que es completamente diferente en The Promised Neverland, sobre todo porque los protagonistas son niños y no tienen la fuerza física completa para poder superar a los adultos y a otras criaturas que se presentan en la historia, entonces tienen que recurrir a su mente para poder vencerlos, ¿no? Y pues esto ha hecho que gane mucha popularidad porque pues es algo fresco, ¿no? O sea, aunque hay otras series que también utilizan otro tipo de conflictos, como lo es Kaji, si no me recuerdo, una que se trata más de juegos de cartas, igual que Kakegurui, que es más de apuestas, no tanto de quién es más fuerte que el otro. La ha impulsado y creo que ahorita es el número 2 o número 3 del ranking de Shonen Jump, que es las historias más populares de esa revista. Y pues es precisamente por este enfoque no violento, o bueno, sí es violenta, pero no porque no tenga golpes significa que no es violento, pero que no es quién es más fuerte físicamente, sino quién es más fuerte mentalmente. Pero la otra cosa que no se mencionó, porque no había la adaptación en el anime en ese entonces, que salió hasta este año, la otra historia que también está destacando en esta revista, precisamente por abordar de otra forma los conflictos, es la serie que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Dr. Stone. Y Dr. Stone, aunque tiene de vez en cuando algún tipo de conflicto físico, en su gran mayoría se resuelven o las personas que salen adelante en ese tipo de conflictos en esta historia son aquellas que utilizan más su ingenio y conocimiento de cómo funciona el mundo a su favor para poder compensar esa debilidad que pudiera apreciarse como debilidad física, el no tener los más grandes músculos o no tener la estatura, ser el más alto de todos los que están presentes. Y pues esto está englobado por el protagonista, o bueno, el que rápidamente cambia, porque la serie, sobre todo creo que en el anime sí puede darse la idea que el protagonista es Taiju, ¿no? Este chavo muy emocional que quiere declararse a la chica, ¿no? O sea, una historia típica de los animes y de los mangas, y que está siempre bien emocionado, y aunque no es muy listo, o sea, él está siempre en la punta de todo el asunto para poder destacar, pero rápidamente nos damos cuenta que el protagonista es Senku, su amigo, o el amigo que es más intelectual, que es más enfocado en la ciencia, y rápidamente la serie, él toma la batuta de lo que es la serie, y pues nos da el enfoque de que aunque él no es el más alto, o el más rápido, o el más fuerte,
fuerte. El resto de los personajes que lo tienen alrededor lo consideran como alguien muy poderoso por su habilidad de conocer la ciencia, por su habilidad de conocer cómo funciona el mundo a través de la ciencia, de no dejarse llevar por ciertas supersticiones, etcétera, etcétera, ser más racional. Eso lo hace un rival a vencer por muchos de los... rival a vencer probablemente por el antagonista, que hablaremos de él en su momento, que tiene un enfoque muy diferente, pero también sus amigos lo consideran como alguien muy importante porque su poder mental es mucho más grande o muy mucha diferencia entre unos y otros. Entonces por eso muchos lo ven con respeto, que normalmente en las series vemos que, por ejemplo, todos respetan a Goku a pesar de que es una persona muy simple, por decirlo de manera amable, porque ha salvado al mundo muchas veces y es el más fuerte, ¿no? A este grado de la historia en Dragon Ball, Goku es prácticamente un dios. Y recuerdo que en la primaria alguien bromeaba de que no, pues cuando va a acabar Dragon Ball, ¿no? Cuando Goku sea más fuerte que un dios. Y poco después de eso creo que ya ascendió a ese nivel, al menos en su historia. Y eso fue hace bastantes años. Pero sí, en cuanto a volviendo a esta serie Doctor Stone y The Promised Neverland, es bastante refrescante ver este tipo de historias se puedan conocer en este lado del mundo. Ha habido muchas series de esta naturaleza. En ejemplos recientes están Kaiji Ultimate Survivor, que es de apuestas, de juegos de azar o juegos de apuestas un poco más adulto, un poco más violento, un ejemplo más juvenil y más simple, más entretenido. Digo, no porque Kaiji no sea entretenido, sino porque es muy triste esa historia. Pero otro es Kakegurui, que también son puras apuestas, y pues hay quien es el más apto, más calmado, es el más poderoso y no necesariamente quien tiene una fuerza física superior a otros. Y Food Wars creo que es otra serie que es quien cocina mejor, ¿no? Y creo que la otra vez estaba leyendo sobre una que era de probar vino, ¿no? Quién era el mejor catador de vinos, ¿no? Y obviamente le ponen en las chispas del anime, ¿no? Con que cuando alguien lo prueba se le aparece un espíritu, no sé, cosas así que lo hacen divertido toda esta situación. Pero el ver estas series destaquen entre los grandes de Shonen Jump, sobre todo, que es una revista, sinónimo de poderes y de fuerza y de los hombres más grandes en los 80s, pues la gran mayoría de los héroes ahí se parecían a Schwarzenegger o a Rambo, a Sylvester Stallone, ¿no? Entonces este cambio generacional en otro tipo de historias es muy bienvenido, sobre todo en los que pues hemos visto, digo, no que me considere un experto en anime o en este tipo de historias o este tipo de medio, pero cuando ves muchas series que se repiten en ciertos elementos es refrescante verlas y por eso uno se acerca más a este tipo de cómo abordar estas historias. En términos generales, y antes de hablar un poco más de spoilers de lo que pasa en la historia o de los temas o como acostumbramos aquí en la butaca introvertida, pues la recomendación con Doctor Stone está presente. Obviamente estamos hablando de ella porque hay cosas que se recomiendan de la historia. No sé qué tan educativa sea, porque en la serie hay mucho de cómo hacer baterías con cosas que uno no se imaginaría. O que, digamos, si quieres una batería, pero destilado con los elementos básicos que la tienen. O sea, ahorita vemos por ejemplo, las baterías como algo muy común o muy elaborado. Y decimos, no, pues ¿cómo voy a hacer una batería en medio del bosque, no? Ok, están estos elementos y si lo revuelvo de esta manera y si le doy este tratamiento, pues se convierte en ello y se puede hacer, a pesar de no tener una fábrica o una industria moderna, se pudieran hacer. Digo, no sé qué tan educativa o qué tan realista sea en este sentido. Me imagino yo que al menos tiene algo de base, o que sí tiene una base científica o de conocimiento grande, porque si no pondrían esas advertencias de que no lo intenten en casa. Pero al menos es entretenido ver eso, ¿no? Entonces, de cierta forma sí es una serie educativa. No siento que la pueda recomendar tanto como Promised Neverland, porque tiene ciertas cosas que en el anime también lo caracterizan. Digo, no tiene los golpes, pero tiene cierta, pues es más, pues cierto humor o ciertos chistes que en The Promised Neverland no había. Yo comparo mucho The Promised Neverland con películas de Harry Potter. O sea, si les gustan las películas de Harry Potter, a lo mejor el humor no es igual, pero en ese sentido, o sea, no sé, a lo que voy es que es la dinámica de los niños y los adultos, pero con un humor pues no ni pervertido ni tan infantil, aunque a pesar de que son niños, porque en Doctor Stone sí hay, digo, no hay tanto. Obviamente no hay desnudos ni nada así, sino a lo mejor no estaría, o sería lo primero que mencionaría para evitar la recomendación. Pero aunque hay otras series que
son más infractoras en ese sentido. Cierto uso de la cámara con las protagonistas o con los personajes femeninos pudiera ser no tan agradable en ese sentido, y un humor medio pues, ahí de las chistes, de las caras que pasan en el anime cuando hacen chistecillos. Si no son tan fans de este estilo, pues pudiera no ser tan recomendable, pero eso, el approach de la ciencia y cómo se utiliza para poder resolver problemas, eso es lo que yo recomendaría más de la serie. Entonces, si les gusta esto o les gusta el anime pero no les gusta que sean puros golpecillos, es ahí donde yo sí recomendaría Doctor Stone, sobre todo ahora que ya, si no la han visto, pues ya ahorita que ya están los 24 episodios de la primera temporada, pues creo que es una oportunidad buena, si les gusta también el formato actual que puso tan de moda Netflix de binging o de verla toda completa y no estar esperando semana a semana, pues es la mejor oportunidad para verla. Yo la vi en Crunchyroll, pero ya si tienen otros medios de verla, pues adelante, ¿no? Entonces, pues, la recomendación está ahí. De mi parte es buena, pero ciertas advertencias, sobre todo si no son tan fans del anime, porque esa era la distinción que yo hacía con The Promised Neverland. O sea, esa yo la recomiendo, seas o no fan de la animación japonesa. O sea, no tiene algún pero. Y esta sí, si te gusta que usen la creatividad las personas para resolver los problemas, pero teniendo aquí una chispa espolvoreada con los toques que caracterizan al anime, ¿no? Entonces, esta es la recomendación de parte de la butaca introvertida. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a los temas y algunos spoilers de la serie, que si los quieres evitar, pues puedes terminar aquí y volver cuando termine la serie. Pero si no, vamos a comenzar con ellos en 3, 2, 1. Adelante. Los seres humanos tenemos una muy mala reputación, que a la vez es muy bien ganada, de cómo a donde nos extendemos, a donde vamos, acaparamos todo el territorio y nos acabamos con todos los recursos. En nuestro afán de desarrollarnos y crecer, hemos lastimado considerablemente a nuestro planeta y al resto de nuestros compañeros con los que compartimos el mundo, llámese las plantas y los animales. Y es esta explotación de cómo hemos abusado de lo que nos da el planeta lo que nos está cobrando factura en los últimos años, de cómo el cambio climático se ve reflejado por las acciones que tomamos de los individuos, en cómo desperdiciamos y cómo contaminamos de cierta forma, pero también las grandes empresas con cómo por ahorrarse algunos pesos o centavos comparado con las ganancias que tienen, no toman las medidas necesarias para disminuir sus contaminantes que lanzan a la atmósfera o que lanzan al agua o a la tierra incluso. Y es algo que el desarrollo humano tiene de muy malo. Si el mundo animal tuviera la oportunidad de expresarlo en palabras, el reclamo sería bastante sonoro y hubiera sido desde hace bastante tiempo. Aunque todavía tenemos la oportunidad de girar esto, pues es algo que ya nos está afectando. O sea, se hablaba mucho, yo recuerdo que cuando era niño se hablaba mucho de que nos dejaran un mundo mejor y ahorita ya estoy del otro lado y se sigue con esa consigna, de tal manera que ya ahorita que la responsabilidad sigue en mí, es la situación tan grave que aunque eres niño no puedes escapar de ella, ¿no? Esta niña sueca Greta, que en su reflejo, digo, independientemente de la gente habla así de cierta agenda política, cierto no, pero eso no hace menos el sentimiento de que a las siguientes generaciones no les estamos dejando un buen mundo. Si nosotros no lo teníamos, o sea, no significa que ellos tampoco deban tenerlo. Y incluso el antagonista de esta serie, Tsukasa, tiene de cierta forma esta mentalidad de que las generaciones anteriores pues han arruinado al mundo, ¿no? O sea, han arruinado lo que llamamos, tanto con la forma en la que se explotaba mediante los avances tecnológicos al mundo, tanto en las estructuras jerárquicas que ponen de, bueno, yo dueño de tanto recurso que puedo tratar a las personas como se me antoje, ¿no? Y parte de lo que hace un gran antagonista en Doctor Stone a Tsukasa es esta situación donde la manera en la que quiere efectuar esta venganza o este movimiento que quiere instaurar de dejar atrás la generación anterior que mucho daño le hizo al mundo, la manera que lo hace pues es queriendo eliminar a todos los que están que se convirtieron en piedra, que bueno, esa es a lo mejor no lo hablamos todavía un poco en el intro del episodio, ¿no? Pero bueno, la premisa de Doctor Stone es que de la nada un brillo verde aparece en el mundo y hace que todas las personas se conviertan en estatuas de piedra, y poco a poco algunas, ya sea por la ubicación geográfica en la que estuvieron, empiezan por los medios naturales a librarse de esta petrificación y comienzan a rondar en el mundo, ¿no?
Entonces cuando a él lo liberan, él tiene como ellos siguen con la conciencia de lo que pasó cuando eran libres, de cómo los adultos pues contaminaban, o en el caso de su casa, ¿no? Contaminaban y abusaban del poder y lo trataban como un niño, a pesar de que él tenía ciertas habilidades. Pues su objetivo es cambiar todo esto, ¿no? Y crear una sociedad que deje esto atrás y pues crezca de otra forma, aunque la manera en la que quiere hacerlo es matando a los que están todavía petrificados, que ya superan cierta edad, que pertenecen a la generación anterior, y a la vez instaurando un régimen completamente basado en la fuerza física, ¿no? Que es uno de los elementos de la humanidad que sí es destacable y que tiene su valor, incluso en nuestra sociedad moderna. Siempre ha existido maneras de evaluar eso, ¿no? Los deportes, por eso existen las olimpiadas, ¿no? Para premiar a los individuos que tienen esto, pero no es el único aspecto de los seres humanos que los hace valiosos, ¿no? Entonces eso es lo que hace a él como un gran antagonista, que de cierta forma su filosofía tiene algo de cierto o algo de buenas intenciones, pero la manera en la que lo haces es la que lo hace algo malo, ¿no? Que es algo que me comentaba una persona cercana a mí en ese entonces, pues habla más con acciones que con palabras, ¿no? O sea, puedes tener las mejores intenciones, pero dependiendo de cómo lo hagas, es como realmente va a ser recibido, ¿no? Y en el caso de su casa, que es el antagonista, pues eso es lo que lo hace ahí tan atractivo, a pesar de que no está tan presente o la cámara no enfoca mucho. O sea, al principio cuando lo liberan de su prisión es cuando pues empiezas a ver lo que es, desaparece o más bien pues el enfoque está en el protagonista, ¿no? Y ellos no interactúan por mucho tiempo, pero a pesar de que él tiene una superioridad física muy alta, la manera en la que él se expresa y se conduce incluso cuando ve que Senku y él tienen una diferencia filosófica, no lo hace gritándole o violentamente o siendo esos villanos como Skeletor, ¿no? De te voy a matar, He-Man, o sea, cosas así, o sea, más como hace alguien de verdad, como realmente es en la actualidad. Nosotros pues vemos ciertos políticos o ciertas formas de que pues a lo mejor lo están hablando de una manera muy amable, lo que pudieran estar diciendo, pero lo que involucra en sus palabras y sobre todo sus acciones es completamente maligno. O bueno, maligno, ese término maligno siempre ha sido algo caricaturesco, pero pues es malo lo que hacen, lo que está pasando en Estados Unidos de los niños que están en rejas, o aquí en México el dejar las cosas así nomás, con la corrupción que siempre está presente en muchos aspectos, de que se toma como algo pues en teoría malo, pero la gente que lo dice o que la utiliza o lo que se beneficia lo ve como una superioridad a los otros, aunque te diga lo que ya hemos hablado aquí, el que no tranza no avanza, ¿no? Se dice como algo bueno el ser así, pero si la práctica se lleva de encuentro a mucha gente el caer en ese tipo de prácticas, ¿no? Volviendo a Dr. Stone, esta mentalidad de que la humanidad pues ha sido mala hasta el momento, o sea, por la manera en la que se ha conducido, y que necesita una forma de purificación o refresco, un reset, ¿no? Que al final de cuentas es lo que termina siendo esta petrificación que tiene la sociedad en general, pero la manera en la que lo aborda su casa es como que ibas bien, estabas en el punto, pero como que te desviaste bastante y ya te vas a llevar de encuentro otro aspecto valioso que tiene la humanidad. A pesar de toda esta explotación de los recursos y del territorio, una de las cosas más valiosas de la humanidad y lo que lo distingue de los animales o del resto de los integrantes del planeta Tierra es su habilidad de crear cosas nuevas a partir de los recursos disponibles, utilizando no solamente, o sea, el ingenio de la mente y su fuerza física, no tiene que ser sobrenatural, simplemente el hecho de que tengamos dedos prensiles o los pulgares nos hace capaces de construir edificaciones, las herramientas necesarias, y la mente es lo que hace cuando no es suficiente eso, es lo que hace que podamos superar las barreras. Y eso es lo que engloba Senku. O sea, Senku, a pesar de que la serie los pone como opuestos, de que su casa pues representa el aspecto físico del ser humano y de la fuerza, y Senku lo que es el ingenio, la manera en que Senku se conduce con el resto de los personajes que aparecen en él, sobre todo los que están de su lado, incluso también sus antagonistas. Tampoco él no es, volviendo al ejemplo de He-Man, de que te odio Skeletor, te voy a acabar, cosas así, ¿no? O sea, él lo que trata es de utilizar todo lo que él sabe, y cuando no lo sabe, compartir el conocimiento y el utilizar las habilidades que tienen los demás, porque todos somos diferentes. Si es un espectro de la fuerza y la mente que están opuestos en el antagonista y el protagonista de la serie, o sea, los seres humanos estamos en diferentes grados
ese espectro. Unos son tan más en medio, que no son tan atléticos, pero tampoco tan enfocados en resolver problemas por medio del ingenio. Otros están más de un lado, otros más del otro, pero ninguno es menos o más valioso que otro. O sea, todos trabajamos en conjunto para lograr destacar en nuestra propia vida y contribuir al crecimiento o al desarrollo de nuestra especie. Una de las cosas que creo que es un poquito más adelante en la serie es de que, bueno, Senku eventualmente pues empieza, él se libera, empieza a crear edificaciones y un laboratorio para poder, porque la meta de él es regresar a la humanidad al punto de avance tecnológico que tenía en el momento previo a la petrificación de la humanidad, y pues poco a poco lo va consiguiendo a base de lo que él sabe de sus estudios desde muy chico sobre la ciencia y de cómo funciona el mundo. Pero llega un punto en el que se topa con la barrera tanto de sus limitaciones físicas como el hecho de que, como un animal social, el ser humano no puede hacer todas las cosas solo, ¿no? Entonces él depende en un principio de Taiyu y Yusuriha, que son con los que primero empieza a tratar de lograr este sueño de reconstruir a la humanidad, y luego con la aldea con la que termina encontrándose al final de lo que es, o a mediados, bueno, no, creo que es incluso antes de la mitad de la primera temporada, y ya el resto de lo que va la serie hasta donde termina el episodio 24, donde él por sí solo él no pudiera lograr esto que quiere hacer, ¿no? Y no porque es una meta individual, sino que es colectivo. El ser humano es alguien que depende de otros para crecer y desarrollarse socialmente, físicamente, mentalmente, porque no tiene esas habilidades, y también para compararse de cómo necesito crecer, ¿no? Si tú solo puedes tomar una variedad, bueno, hice algo mejor que ayer, pero alguien veo que es más hábil en construir herramientas o es más fuerte, más rápido para cumplir ciertas tareas, pues tengo un ejemplo con cómo inspirarme para ser mejor, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que caracterizan a los humanos y que vemos reflejado poco a poco en la serie, donde lo empieza solo, bueno, obviamente en su vida anterior o en su vida antes del mundo de piedra, está rodeado de más personas, pero conforme va avanzando se va rodeando de más individuos, y conforme lo va haciendo van logrando más cosas juntos. A lo que iba con esto es que un poco más adelante en la serie él tiene otro rival que se caracteriza con la fuerza. Logran vencerlo gracias al ingenio que tiene Senku y Chrome y todos ellos, que se empiezan a aliar con él, y que normalmente en este tipo de programas, usualmente la persona que tiene más fuerza física, a lo mejor se caracteriza como un tonto o ridiculizarlo constantemente, pero le dicen que no, o sea, que lo que él tiene o las cosas que él hace, a pesar de que ya lo superaron, pues son valiosas para el desarrollo del reino de la ciencia, ¿no? Que quieren instaurar ahí Senku desde que llega a la villa, ¿no? Entonces eso de no hacer menos a los demás, ¿no? Es una lección ahí valiosa que tiene, muy sutil esta serie, ¿no? Y también en los que pudieran ser los protagonistas, incluso tampoco porque alguien es joven y pequeño significa que es un eslabón débil o una parte menor en el desarrollo que se quiere tener como sociedad. Estoy hablando específicamente del personaje de Suika, que ella, a pesar de que es pequeña y que tiene problemas ahí para ver, pues le ayudan a superar esas barreras y se convierte en un miembro vital de toda la operación, tanto en espionaje. Me da risa eso, que ella es la más chica, pero la espía, ¿no? O sea, me da risa porque a lo mejor porque el personaje es muy carismático, pero ella es casi todo si Senku no es muy hábil físicamente, Suika es como que la es menos en ese sentido, pero ha sido valiosa en eso de ser espía, de infiltrarse en ciertas cosas, en ciertas operaciones que tienen que recolectar material en cavernas o en fosas. Ella también ha ayudado con eso, e incluso también a fabricar cable para las instalaciones eléctricas que necesitan para construir no sé, en lo último quieren construir una serie como una antena telefónica, que al final lo logran, y ella está presente, ¿no? E incluso también por lo que es el sexo o el género. Aquí, de los personajes que normalmente los personajes femeninos pues son más de apoyo, más de, incluso hay quien los utiliza simplemente como atractivo visual, y acá está Kohaku. Es la que encuentra a Senku primero, o bueno, Senku lo encuentra, que se tienen el primer encuentro antes de llegar a la villa, y uno, por su diseño de personaje, bueno, en la primera impresión pudieras pensar de que va a ser una chava pues primitiva, que no sabe mucho, que está ahí nomás es otra aldeana, pero por el atuendo que tiene, ¿no? El traje en 2 piezas, ¿no? Que expone un poquito más de su cuerpo comparado con los hombres.
pero ella resulta ser también uno de los miembros más valiosos de la sociedad, del reino de la ciencia, ¿no? En cuanto a, por su fuerza física, quizá ella es la más fuerte de todos ellos. Ahorita hablamos de uno de ellos, que era este personaje de Magma, que pues su diseño es de un hombre fuerte, pero Kohaku todavía es más fuerte que él. Pero no solamente en lo físico, sino también en lo mental, en abrirse a todo este conocimiento con el que llega Senku, ¿no? O sea, que ella, aunque no logra comprenderlo muy bien, debido a que pues, son conceptos nuevos que se están dando. Incluso Chrome, que es uno de los que tal vez estaba más pegado al querer descubrir la ciencia, aún no lo comprende, ella menos, por eso les digo, no es algo específicamente de ella, pero que su ventaja o su virtud de Kohaku es el abrirse a ello, no rechazarlo o el verlo como brujería, ¿no? Como normalmente se pone a este tipo de personajes primitivos, el rechazar automáticamente algo porque es diferente, sino darle la oportunidad y ver las ventajas que tiene el tener esta mentalidad de la mente sobre la fuerza física, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas son cuando la serie brilla bastante, ¿no? Y que en su evolución, la evolución de la serie está basada en el trabajo en equipo y en el usar el conocimiento, ¿no? Normalmente el progreso en otras series, pues, hablando específicamente del anime, es el cambio de etapa o el cambio de fase, si le puede decir, del protagonista. El ejemplo más claro es como la manera en que Goku se pone como... O sea, como la manera en que te ponen que Goku está avanzando en su aventura es en las diferentes, bueno, primero en su edad o en su diseño de cómo va creciendo, pero ya que es adulto es con las fases de transformación de Super Saiyajin, ¿no? O sea, pase 1, 2, 3 y luego ya la roja, el azul y ahorita la blanca, hablando en términos muy simples para no decir los trabalenguas que cómo se llaman esas fases, pero normalmente es eso, en otros es el cambio de... Bueno, estoy pensando en My Hero Academia, que es el ejemplo más así de una serie de ese tipo de conflicto. Y ahí pues son los poderes que tiene el protagonista Deku y también en el uniforme que tiene, que ha ido cambiando en su diseño no solamente para verse diferente y pues obviamente para vender más juguetes, pero también reflejando las diferentes etapas del protagonista, y que primero pues era emular a su héroe, y luego en cómo utilizaba más los puños para atacar, y últimamente que ha utilizado más las piernas, pues el traje ha reflejado esa transformación, y es más una situación individual lo que representa el avance en la historia, contrario a algo más de grupo, a menos que sea un skip time o algo, un avance en el tiempo radical, como pues de Dragon Ball a Dragon Ball Z, donde de ahí cambian los diseños de los personajes. Y creo que el otro ejemplo, incluso todavía más claro que ese, es de Naruto a Naruto Shippuden, donde pues obviamente crecen todos los personajes y con ello los atuendos que llevan. Pero lo que hace Doctor Stone, o lo que la diferencia, es que el avance de ellos está reflejado en el invento que quieren lograr para avanzar en la aventura de poder restaurar la humanidad a como estaba antes de la petrificación, que ha ido desde la construcción de la antena de teléfono, que fue lo último que realizaron, con el fabricar medicinas para poder curar enfermedades que para nosotros como humanidad, o bueno, viéndolo de acá, y para Senku y los que estaban vivos en ese entonces, era algo muy trivial, pero al momento de no haber medicinas o farmacias, enfermedades como un resfriado o una neumonía, pues pueden ser, bueno, la neumonía siempre ha sido fuerte, pero un resfriado puede ser hasta mortal porque no hay manera de tratarlo como lo hacemos en esta época. Entonces el avance de ellos, pues de hecho es bastante claro en cómo te lo presentan, ¿no? O sea, te pone un mapa, el Senku presenta un mapa de cómo lograrlo, y así es como vas viendo cómo va avanzando, pero no solamente él, sino el resto de sus amigos o de los habitantes de la aldea, cómo van creciendo no solamente en adquirir las cosas que les faltan, sino en aprender estas habilidades para hacerlo, cómo funcionan o cómo les va a beneficiar a la vida que tienen. O sea, también el día que hicieron una sopa, también fue un proyecto, y eso no solamente pues le benefició a Senku por ganarse al pueblo, sino ellos pues empezar a conocer otro tipo de platillos, ¿no? Porque no sé si les pase cuando hayan aprendido a cocinar, pero ya que empiezas a ver cómo se fabrica una cosa, empiezas a pensar, ¿y si le agrego esto? ¿O si hago esto? Entonces creo que lo otro debe prepararse de manera similar. Entonces el aprender una cosa te empieza a abrir las puertas para conocer otra, ¿no? Eso es lo que también me gustó de esta serie, de cómo presenta el avance no solamente de manera de fases o de transformación, digamos que Senku le cambia el cabello a dorado, sino que es una transformación
un avance grupal. O sea, no avanza uno, sino empezamos a avanzar todos. Obviamente, alguien es el protagonista de la serie, pero así como en la sociedad, cuando hay algún avance tecnológico y se empieza a ser más accesible, pues todos empezamos a ganar al tener las herramientas necesarias para seguir nuestro desarrollo como seres humanos, ¿no? Y esa es una de las cosas que también refleja la serie que me gusta, el cómo nuestra curiosidad por crecer y por conocer más es la que nos ha llevado a este momento. Quiero resaltar específicamente creo que no es una escena, pero es cuando apenas están conociendo Chrome y Senku, y que Senku le empieza a platicar cómo era todo, o que Senku se empieza a ver que Chrome, a pesar de no saber exactamente qué es lo que está haciendo o qué es lo que va a hacer, él se está acercando, ¿no? a cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cómo, aunque nosotros, digamos, esto es fantasía, ¿no? No creo que vaya a pasar alguna cosa similar. Bueno, puede pasar de otra forma, pero en un caso hipotético de que la humanidad se regresara a un estado más simple, o donde no tengamos las herramientas que tenemos ahorita, como los celulares o las baterías o los automóviles, o incluso el conocimiento de cómo construir casas, nuestra curiosidad eventualmente nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a volver a descubrir eso. A lo mejor nos vamos a tardar mucho tiempo, de manera realista, ¿no? Aquí se tiene la ventaja de que hay alguien que sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero en el caso que nosotros regresáramos, o sea, la curiosidad y el ímpetu humano de desarrollarse es lo que nos hizo llegar a lo que estamos, y si volviera a pasar algo similar, lo que nos llevaría a volver a regresar. A lo mejor no igual, ojalá pudiéramos aprender los errores que tuvimos como sociedad moderna, que los utilicemos en conjunto con esta curiosidad infinita y creatividad e ingenio que nos caracteriza, para volver a los avances que hemos logrado como sociedad colectiva, ¿no? Creo que esa es una de las escenas más emotiva que recuerdo de las... Bueno, hay otra que ahorita vamos a mencionar, pero eso de que aunque no tengamos el conocimiento, vamos a seguir adelante. Por eso es importante el compartir el conocimiento, ¿no? Esa es otra ventaja que tenemos los seres humanos, la habilidad de comunicarnos y de preservar lo que hemos aprendido, el beneficio de las personas que nos siguen, tanto de manera, una escala más pequeña, de nosotros de los padres a los hijos, o de hermano a hermano, o del familiar a familiar, y en gran escala, pues la documentación que se ha hecho los grandes científicos, historiadores, escritores, artistas, de documentar su proceso creativo o su proceso de cómo elaborar las cosas, y es lo que ha preservado el que nosotros podamos seguir con estos procesos e incluso mejorarlos al aprender de ello. Por eso es importante siempre compartir lo que sabemos, porque es en beneficio de la sociedad en general, de los seres humanos, pero también es una forma de preservar preservar, porque pues somos unos seres mortales, ¿no? Pero de nosotros ganar un legado, ¿no? Una de las cosas que mueve al ser humano precisamente para crecer y para desarrollarse es el poco tiempo en comparación con otros aspectos de la vida que tenemos en este mundo, ¿no? Entonces queremos alguna forma de ganar la inmortalidad o ser recordados, ¿no? Y qué mejor manera que compartir el conocimiento, y en la serie se explora con lo que hizo el padre de Senku y los astronautas que, por estar en el espacio, sobrevivieron al evento del brillo verde que convirtió a todos en piedra, y al regresar, en lugar de quedarse estáticos o quedarse nada más así ver qué onda, o ver que disfrutar o estar los últimos momentos, o también ese aspecto, pero el preservar ese conocimiento y alguna forma de poder compartirlo, ¿no? Que con las personas que iban a seguir. La serie lo pone como que él estaba seguro de que Senku iba a sobrevivir y que lo iba a hacer, y bueno, ese es un aspecto un poquito más fantasioso y pues, un poco emotivo, ¿no? Entre el padre adoptivo, padre e hijo, pero el espíritu está ahí de querer compartir, de beneficiar a las generaciones futuras de lo que ya sabemos, pero también dejar una muestra en el mundo de que existimos, ¿no? Y de cierta forma, a lo mejor un poco sentimental o cheesy, pero es una de las cosas buenas al menos para mí, de este podcast, ¿no? Que tengo la oportunidad yo de compartir no solamente lo que me gusta, sino cosas que he aprendido de la vida, de mi carrera profesional, que tiene que ver con los medios de comunicación, y pues el compartir todo esto que he aprendido, todo lo que me ha enseñado el cine o el anime, si se le puede decir de esa forma, con ustedes, con las personas que me están escuchando en este momento, pero también como una
prueba de que alguna vez existí o que alguna vez estuve en este mundo. Y pues algo que me puso a pensar sobre, o sea, que es un poco, bueno, no lo había pensado de esa forma, o no fue el impulso inicial para comenzar el proyecto de la butaca introvertida, pero estos últimos capítulos de Dr. Stone me pusieron a pensar en ello, sobre todo el último, creo que fue el último, donde agarran un disco y empiezan a reproducir las voces y la música que el papá de Senku y los astronautas, sobre todo, y que casualmente había una cantante ahí, grabaron en ese momento, y que 3000 años después, o casi 4000 años después, es una prueba de que alguna vez estuvieron presentes en el mundo, ¿no? Y ahí de manera sentimental me puse a pensar que, bueno, obviamente, considerando que los servidores donde esté alojado este podcast sigan presentes, pero ¿qué pasaría si, o sea, me puse a pensar qué pasaría si en 4000 años alguien encuentra este podcast y no este en particular, pero el programa en general, y se ponga a pensar de que quién fue Alexis de la butaca introvertida, ¿no? Y que en base a la evidencia que tienen empiezan a obtener una imagen de quién fue el anfitrión del podcast, ¿no? Que te pone a pensar qué es lo que estás dejando para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, sí, es interesante. Eso es lo bonito lo que sí fue por un proyecto inicial de la butaca introvertida fue pues compartir todos estos ideas y sentimientos que provocan los medios audiovisuales como el anime, el cine y la televisión, pero que también pues se pasen estas ideas, ¿no? Y te pone a pensar más bien en las generaciones futuras de que te estás dejando, si es algo valioso. O sea, yo espero que este podcast, estos minutos que compartimos pues a veces cada semana o cada episodio, sean un buen legado para los que me están escuchando y los que probablemente están descubriendo este programa eventualmente como un punto de partida para empezar a que ellos también compartan lo que sienten o lo que les provoca en sus mentes el ver este tipo de historias. Digo, no solamente el anime, sino en la televisión, el cine. Y digo, en este programa no nos enfocamos en eso, pero también los libros pues fueron de los medios que expandieron la forma en la que compartimos el conocimiento y las historias y la fantasía que tenemos en nuestras cabezas, una forma de aterrizarlas y que sean un legado para siempre. Entonces, además de recomendarles el Dr. Stone, pues yo la recomendación que les dejo hoy diciembre, no sé si este sea el último episodio del 2019, pero si lo es, que compartan, que no se guarden cosas, ¿no? O sea, que el conocimiento, no sean envidiosos con su conocimiento, que lo compartan con los demás, que hagan aprender y incluso a veces al compartirlo con otros, aprendemos algo nuevo, ¿no? Entonces, dejémosle un buen legado a los que nos siguen y compartamos nuestro conocimiento, así como buenos momentos, con aquellos que nos rodean en este momento. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Dr. Stone o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.